vale la pena es contar buenas historias. Y a mí me entretiene contar buenas historias. Para usted y las personas que se introducen en este mundo, ¿qué es un guión? Podríamos decir un mundo en pequeñito, es un pequeño mundo con los elementos básicos o necesarios para contar una historia. Lo propio. Y lo propio puede ser lo más sencillo. ¿Usted es de los que escribe con música, en silencio absoluto? ¿Cómo es que usted escribe? Me obligo a hacer primero que nada una escaleta de documental o de ficción, donde baja todo lo que no puede faltar. ¿Qué es lo primero que considera empezar a escribir, aparte de la escaleta, ¿no? Sino más nos vamos a la parte inspiracional o emocional también. El concepto de tesis, antítesis y de síntesis. Yo creo que es más profundo cuando tienes algo por detrás preparado para poder grabar, para poder mostrar la realidad. Al final de cuentas, tú tienes que entender como en 360 toda la información que hay acerca del tema que tú vas a tratar. Tienes que ser un especialista. Hola chicos, bienvenidos a Luces, Cámara y Opinión. En esta oportunidad tenemos un episodio especial donde vamos a transmitir desde Chile a un invitado muy especial que nos va a hablar sobre guión, a hablar un poco de sus experiencias de vida y vamos a poder entrevistarle en esta gran oportunidad para este podcast. Recuerden chicos, esto es Luces, Cámara y Opinión. Bueno, aquí nos encontramos con Felipe Alaredo. Tal vez si puedes presentarte para las personas que nos oyen. Hola, buenas. Felipe Laredo de Chile, comunicador audiovisual. Estudié en el año 85, he trabajado temáticas indígenas, con documentales, también y ficción. Trabajo actualmente para directores acá en Chile, quienes escribo guiones. Me quedé en guiones porque, bueno, uno se pone viejo y después lo que vale la pena es contar buenas historias. Y a mí me entretiene contar buenas historias. Y eso fue mi atracción desde que era joven. Me llamaba mucho la atención cuáles eran los mecanismos de narrativos que permitían que el cine funcionara. Y fue mi preocupación, que el diálogo, la construcción de personajes, eh, el argumento, el tratamiento, la historia, el tema. Bueno, así son. Es casi como cuando los arquitectos hablan de los distintos planos, las fundaciones, las elevaciones, bueno, un lenguaje bien técnico. Encantado de estar Buenísimo, con ustedes, pues. Muy entretenido hablar desde Chile. buenísimo Felipe. Bueno, pues nos va a estar comentando aquí a todos los que nos ven y nos escuchan porque me encanta también, cuando yo lo conocí, me encantó interactuar con usted y tiene muchas historias interesantes que contar, una historia de vida muy interesante, pero para las personas que hoy nos ven, quisiera preguntarle, para usted y las personas que se introducen en este mundo, para usted, ¿qué es un guión? Pasa una cosa que es interesante. Nosotros trabajamos en un espacio-tiempo y el guión es podríamos decir, un mundo en pequeñito. Es un pequeño mundo con los elementos básicos o necesarios para contar una historia. Entonces da la sensación de que pueden pasar años dentro de ese micromundo que dura 2 horas o 1 hora y media. Entonces para mí es eso, es un micromundo. Y es interesante porque nosotros trabajamos en el cerebro de las personas. Entonces les vamos dando información y los vamos haciendo que participen. El espectador es un participante, su imaginación va construyendo el final de la película. Y en la medida que la película no termine como él espera y sea un aporte para él, va a ser un aprendizaje. Mira, las palabras que estoy ocupando, aprendizaje, es muy interesante. Aprendimos mucho acerca, por ejemplo, de si robas te van a meter preso. Si eres político y robas, puede que llegue a ser el presidente. Eh, Uno aprende mucho de las películas, sé, de los documentales, puede ver un mundo distinto al real, porque son estas síntesis en miniatura. Uno habla mucho de bonsai, el bonsai, este arbolito en miniatura que da la sensación de ser gigante, pero cuando uno se aleja se da cuenta que es una miniatura. Eso es un guión.
Quisiera decir algo más, que tú no me has preguntado, pero aprovechando, así como que ponen la pelota frente al arco. Eh, ¿Qué es un buen guión? ¿Qué es una buena historia? Una buena historia es algo que puede ser un tabú, algo de lo cual no se habla. Una buena historia es algo que uno no se imagina que puede pasar. Una buena historia es algo propio de un pueblo, algo propio. Eh, y lo propio puede ser lo más sencillo, y eso hay que tenerlo claro. Pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de este lenguaje? La función de este lenguaje es, cuéntame, es responder algo que el espectador no sabe. Es un aporte casi a la humanidad, que no es menor. Uno hace un aporte a la humanidad dándole algo que la humanidad no sabe. Para ir avanzando, me parece espectacular es las palabras que dice, eso, de ser un espectador del mundo y eso plasmarlo en algo que a las personas les ayude, les guíe. En este caso, con esas historias, pues se forman experiencias de vida, se forman cosas increíbles. En eso le quiero preguntar a usted, eh, ¿cuál fue la primera película o documental que vio y dijo, alguien escribió esto y yo quiero hacer eso? Eso que le inspiró y justamente como me comenta, ¿no? Es esa emoción que tiene a la hora de escribir un guión. Mira, hay una película, yo en el año 68, 70, veía en un canal UCD Televisión, o sea, Universidad Católica de Valparaíso, Televisión. Pasaban películas, y había una que me impresionó, me marcó, y después, ya después de adulto, supe que era la primera película hablada del cine alemán. Se llama El Ángel Azul. Y El Ángel Azul habla de una cosa que es muy interesante, que tiene que ver cuando un hombre viejo como yo se enamora de una niña joven. Y cómo uno puede llegar a ser patético en esa relación que es desigual. Imagínate un hombre viejo enamorado de una niña joven. Y cómo pierde su autoestima. Y yo era un niño de 9 años. Y esa película me marcó. Marlene Dietrich, la actriz Denise Marlene en el año 30, que es la película del año 30, tenía 6, 19 años, una belleza natural indómita. Esa película a mí me marcó. El Ángel Azul. Ahora no me acuerdo cómo se llaman los de alemán, pero es la primera película. Bueno, no lo puedo explicar primero. Entonces, ¿cómo una problemática universal, como es el amor, puede destruir a un ser humano y cómo un niño puede entender eso? ¿Cómo puede aprender de algo que no ha vivido, que nunca va a vivir? Entonces yo creo que el cine es un aporte. eh, Mira, yo siempre digo, es como cuando los niños con les dicen, mira, toca la estufa y van y ¡ay! Se quema. Entonces tú le dices, ve, está caliente. Entonces si tú la vuelves a tocar, te vas a quemar. Entonces como que aprende. Eso tiene el cine. Un poquito menos perverso porque uno ahí no muere, no sufre, a uno no lo tortura. Pero, pero, pero de alguna forma sí hay algo ahí de aprendizaje. Buenísimo, interesante esto que le inspiró a usted, ¿no? A justamente escribir historias, crearlas y guionizarlas. Eh, justamente con esta nostalgia que tenemos hablando de su pasado, ¿qué le diría hoy al, a usted del pasado que estaba escribiendo su primera página de guión? Mira, o sea, yo del pasado le diría que creo que hay que ser muy fuerte para hablar de los errores de la vida. Los guionistas somos exhibicionistas de nuestros errores, aprendemos de nuestros errores, nuestros y ajenos. Entonces, es muy duro, es muy duro aceptar que uno se equivoca, que uno comete errores en la vida y que eso a uno lo marca y marca a los demás. Ese error que uno puede percibir es un tremendo estímulo en el guión, porque uno descubre la soberbia, el abuso, el manejo, la manipulación, el engaño, en los propios comportamientos. Entonces,
también uno se pone también como más de humanista en el sentido de perdonarse. Perdonar a los demás, digamos, porque el ser humano está en un periodo de aprendizaje y bueno, aprende, describe lo que aprende a través del cine, toma puntos de vista, discute sus puntos de vista, exhibe su punto de vista. em, y el cine, cuando yo hablo de cine, también son el TikTok, o sea, cualquier forma de comunicación. Hoy día tenemos este contacto directo. El cine tiene eso como que puede manejar espacio-tiempo. Bueno, increíble porque algunas personas se olvidan de eso cuando van a escribir su primera página de guión, porque este podcast estamos enfocado en que las personas también creen su primer guión, se inspiren y tengan una guía de cómo hacerlo. De una persona con tanta experiencia como usted, se dan cuenta que eh, pues escribir un guión también es entender esa parte, tener esa empatía, perdonar a las personas y empezar a crear una historia que impacte a las personas. Tal vez saliendo un poco de la nostalgia y tal vez hasta un poco personal, ¿usted es de los que escribe con música, en silencio absoluto, con el ruido de una cafetería? ¿Cómo es que usted escribe? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Mira, para mí eh, es muy importante tener el tiempo para hacerlo. Eh, me obligo, me obligo a hacer primero que nada una escaleta de documental o de ficción, donde va todo lo que no puede faltar. Si yo me pregunto, a ver, para contar esta historia, cualquiera que sea, ¿qué es lo que no puede faltar? Y entonces uno hace una escaleta, que es una frase. No puede faltar que se levante y va al colegio. Eso no puede faltar, por ejemplo. Y no puede faltar que, etcétera. Entonces, tú vas haciendo y eso tiene una numeración y son escenas. Son las escenas que no pueden faltar que después hay que desarrollar. Entonces lo primero es tener una escaleta. Y en el caso del documental es bien interesante porque uno también tiene una escaleta de lo que también no puede faltar. No puede faltar, no sé, cuando forjan el hierro, no puede faltar cuando matan al animal en la ceremonia, no puede faltar cuando, etcétera. Eso uno tiene como un orden de cosas que no puede faltar, tanto en la ficción como en el documental. Justamente ya se adelantó un poco a la pregunta que íbamos a empezar. Vamos a hablar ahorita sobre guión cinematográfico y me parece excelente empezar con cómo estructurar, ¿no? Un guión. En esta oportunidad quisiera preguntarle cómo es que encuentra un tema por el cual escribir. Es decir, ¿qué es lo primero que considera para empezar a escribir, aparte de la escaleta, ¿no? Sino más nos vamos a la parte inspiracional o emocional también. Mira lo que te voy a explicar, es una cosa un poquito complicada, pero que no es menor, mira, que tiene que ver con el concepto de tesis, antítesis y de síntesis. O sea, una situación, una situación que tiene un opuesto, o sea, una situación cualquiera que uno puede encontrar su opuesto y que puede el espectador llegar a una conclusión. Oh, yo sé que es medio complicado, pero tiene que ver con, por ejemplo, una tesis. La tesis de que, a ver, una tesis podría ser, eh, mira lo que te voy a decir, puede ser un poco brutal, pero me ocurre ahora. Ella no es fogosa con él, por lo tanto, él busca afecto fuera del hogar. O sea, tesis, ella no es afectiva. Antítesis, él busca amor por fuera del hogar. Ahora, la síntesis que se produce en el espectador es, aquí algo va a pasar. Y eso es parte del cine. O sea, te fijas, una tesis, ¿cierto? Él no tiene amor en el hogar, una antítesis, él va a buscar amor fuera del hogar, o sea que es un opuesto, el contrario, ¿no es cierto?, al amor. Y la síntesis, ¿no es cierto?, que el espectador se imagina y que muchas veces puede ser detonante, puede llevarte a... O sea, siempre está pasando esto de que hay una situación que le va a producir pensamiento al que
la percibe al espectador. Y uno tiene que estar muy perceptivo de encontrar estos elementos narrativos que son generalmente opuestos y que hacen que el cerebro piense, porque cada espectador se cuenta su propia película en el cerebro. Es maravilloso cuando uno va a ver una película con un amigo y de repente dice, oye, ¿qué te impresionó? Me impresionó esto. Y el otro dice, a mí me impresionó esto otro, ni siquiera me acuerdo de lo que tú me estás hablando. O sea, ¿qué está pasando en el cerebro de cada espectador? Está construyendo su propia película. Y eso hay que entenderlo. No es que haya una película, hay muchas películas. La percepción es distinta en cada ser humano. Cada ser humano va a tener su memoria, sus recuerdos, sus emociones y va a hacer una mixtura con la información que tiene la película. Y va a llegar a conclusiones o lo va a afectar cosas que a otro no lo afectaría. Entonces, la percepción en este caso es propia. Y por eso que hay películas que son tan maravillosas, porque el cerebro, después, por ejemplo, que yo te hablaba del Ángel Azul, mi cerebro quedó programado, imagínate, a los 9 años viendo esa película, para que yo toda mi vida pensara cómo un hombre mayor enamorado de una mujer joven podía ser un terrible, digamos. ¿Me entiendes? O sea, eh, lo mismo hacen los artistas cuando escriben, por ejemplo. Ponen una imagen, no sé, por el grito de Munch, o ponen imágenes y tú, oh, y eso te afecta, digamos, te afecta. Eso, eso podría decir. Me hubiese gustado ser menos enredado, pero bueno, no se me ocurrió. No, no, yo creo que para las personas van a entender perfectamente porque me gusta esas tres fases, como yo lo estoy escuchando, la tesis, la antítesis y la síntesis. Yo creo que es una herramienta que a las personas no suelen usar y no la entienden de esa forma, porque si una persona va a escribir una historia, pues tiene que tener, como usted decía, ¿no? En el ejemplo de la chica, que al chico que busca amor afuera y la chica que ya no lo quiere y empieza a hilar y puede desde ahí, desde una premisa, empezar a crear una historia. Y yo creo que las personas pueden empezar a crear sus historias desde eso, desde hacer una tesis, una antítesis y una síntesis. En la tesis pues plantean, por ejemplo, puede ser como así en el ejemplo práctico que usted da, yo me imagino un superhéroe que de noche va contra los malandros, la antítesis, pero por el día es un desgraciado, es grosero, trata mal a las personas y la síntesis. ¿Por qué sucede esto? Porque tiene una maldición. Entonces ahí ya podemos crear una historia. Entonces yo creo que su herramienta me gusta mucho de la síntesis, antítesis y la eh, tesis y la antítesis. Entonces con esta práctica yo creo que las personas también que nos ven pueden empezar a crear sus historias y desde ahí empezar a surgir como esa idea, ¿no? Ese concepto. Mira, lo otro, William, es que, a ver, cuando hay gente que tiene unas vidas muy sufridas, muy impresionantemente, increíblemente tortuosas, y esa gente muchas veces tiene la necesidad de contar sus historias, y esas historias se pueden llevar al cine. Cuando uno también ve una historia que es, eh, siempre yo hablo de una culebra, como que está enrollada en sí misma y tiene pensamientos no normales, no comunes. Entonces te muestra un mundo que uno no puede percibir. Eh, y eso es muy interesante, eso es muy interesante, porque por ejemplo, cuando la gente habla de metafísica, por ejemplo, o que habla de experiencias increíbles, vividas, que han puesto en peligro su vida, etcétera, siempre ahí hay un material rescatable, un material, sobre todo cuando uno lo impresiona y uno podría trabajar, pensar en trabajar. Hoy esta historia está muy buena, esta cosa que me contó me impresiona. Entonces, estar atento a eso, interesante la palabra emoción. La palabra emoción es muy importante en el cine. El cine no funciona por la razón, sino por la emoción. Nosotros buscamos emocionar la razón con que la engañamos, le decimos, mira, emocionate razón, porque fíjate que esto sí que, date cuenta. ¿Ah? Entonces, tratamos de emocionar la razón.
no somos matemáticos, somos lo más parecido a un mago, ¿no? Hacemos magia, tratamos eh, por eso hacemos puesta en escena, por eso es que mostramos situaciones, somos muy engalladores de la situación. Entonces, eh, lo nuestro no es la razón, lo nuestro es la emoción. Yo emociono. Cuando yo estoy escribiendo y lloro, yo lloro, de repente a veces lloro, ay, weá, injusta, weá, terribles que pasan en mis guiones. Y lloro, me como los mopos. Y yo digo, ay, qué bueno, porque el espectador va a vivir esta emoción como que está sembrada en ese guión. Entonces, eh, ah, eso, emoción en el guión. No, sí, me parece muy asertivo. Justo hasta nos estamos ahí respondiendo a algunas preguntas que seguramente la gente se debe estar preguntando, ¿no? Ya usted ya lo respondió, o sea, escribir es emocional. Una de las preguntas que aquí les tenía preparada era cómo era su forma de escribir y usted me expresa que usted expresa emociones, o sea, cuando una persona escribe o va a escribir, creo que tiene que entrar también en ese ámbito de que si estoy escribiendo algo seco, algo frío, no va a ser impactante, no va a ser emocionante para las personas que una vez que llega a la pantalla grande vaya a ser que les evoque emociones. Entonces me parece muy interesante que las personas analicen a la hora de que quieran escribir su propio guión. Pasando a una pregunta también que tengo, ¿usted tiene alguna preferencia por escribir un tipo de específico de historia? Es decir, no sé, a mí me gusta más el drama, más la comedia, o tiene alguna preferencia respecto a eso. A mí me pasa una cosa que tiene que ver con el arte. Picasso inauguró 7 estilos artísticos. A mí me encantan no sé, cuando uno de mis grandes directores, por ejemplo, es Bergman, Bergman, un sueco. Y Bergman, cuando tú ves las películas que hizo, ninguna se parece a la otra. Realmente parece que Bergman era otra persona, o sea, se transmutaba. Entonces hacía una película como que no era él, era otra persona. Entonces, eso me encanta cuando uno tiene la posibilidad de una comedia, una eh, metafísica, un western. Ahora mismo estoy escribiendo un western, bandolero, metafísica, La bruja de tu madre. eh, eh, por ejemplo, hay una que se llama Polvitos de la Arena, que habla sobre la sexualidad en la infancia. No, a mí me encanta poder. Tengo otra que se llama Gotas de lluvia sobre piedras calientes, que habla de un amor psicópata. Eh, ah, yo igual siento que yo me entretengo, lo paso muy bien escribiendo. Ah, a veces escribo para directores que me dicen, mira, escribe una película sobre Chiloé, sobre tal tema, o una sobre un amor en Argentina, otra sobre... eh, ahí tengo Venus, que hizo en Argentina. Cómo uno se involucra. Por ejemplo, Venus está enamorada de un tipo que está muerto. Entonces, y la trataba súper mal, pero el tipo viene en sueños y son sueños eróticos. Y el tipo es un amor, le hace cariño, le lleva comida, es un amor. Entonces, a mí me encanta que un muerto sea tan amoroso. Y que una mujer pueda sentir amor en su fantasía, en su sueño. Está increíble también ese tipo de historias porque yo creo que son las que impactan, ¿no? Y me gusta que esté abierto a... Porque algunas personas también se cierran cuando van a escribir una historia. Ay, no, yo solamente quiero hacer drama, yo solamente quiero hacer acción. O también se ponen esos límites cuando hay mucho por explorar, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra parte. Que por la primera vez que yo lo conocí, también aquí comentando para las personas que nos ven, me gustó mucho su asesoría cuando estábamos haciendo mi documental, ¿no? Cuando esas veces, para los que no conocen, yo estaba haciendo un documental sobre la procrastinación en jóvenes universitarios y aquí solicité la ayuda de la asesoría de Felipe, que me ayudó muchísimo en esa parte de cómo hacer un guión de documental. Algunas personas se preguntan, pero un guión de documental es que realmente solamente vas y muestras la realidad.
pero yo creo que es más profundo cuando tienes algo por detrás preparado para poder grabar, para poder mostrar la realidad. Mira, cuando uno toca un tema para documental, uno hace una investigación total, 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 total. O sea, va a hablar con antropólogos, sociólogos, psicólogos, todo el profesional que tenga algo que decirte, y te lees todos los libros sobre el tema, buscas todos los papers. Al final de cuentas, tú tienes que entender como en 360 toda la información que hay acerca del tema que tú vas a tratar. O sea, tienes que ser un especialista. Y luego cuando bajas al mundo, cuando vas al lugar donde está la situación, tú vas a decir, bueno, yo sé que tal cosa puede pasar, y lo más probable es que pase, y va a pasar. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, las cosas que siempre, por ponerte un ejemplo que ustedes tienen allá, por ejemplo, ustedes tienen una ceremonia que se agarran a golpes, ¿no es cierto?, las mujeres y los hombres, ¿cómo se llama? El tenco. Y todos sabemos, y lo dicen los documentalistas, de que después en la noche hay una noche de amor y de pasión. Entonces, se fija, no es que haya ido el documentalista a ver eso, sino que se sabe que es así, que es parte de la cultura, ¿entiendes? Y seguramente él lo investigó, se informó y dijo, ah, ya, después de agarrarse a golpes, les viene el lado amoroso. Es que yo creo que sí, ¿no? Esa parte es importante cuando buscamos o analizamos del tema que vamos a escribir en un documental, ¿no? De lo que queremos hablar en un documental. Y me parece interesante cómo menciona esto, cuando hay que hacer esa investigación para poder lograr nuestro objetivo del documental que queremos hacer, ¿no? Y bueno, esta introducción nos inicia esta fase del podcast que es sobre el guión de documental. Y le quisiera preguntar, ¿cómo realiza usted ese proceso de investigación? ¿Cuál es el primer paso que toma para poder hacer un guión de documental? Yo creo que lo primero es tener un tema. Un tema. Por ejemplo, hay un niño que se prostituye y que yo encuentro en una revista de gente viviendo con VIH-Sida. Este niño que se está bañando para sacarse el olor de esa persona que le pagó por tener sexo con él. Y es una cosa así como chocante, pero ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Entonces digo yo, chucha, esta weá será, estoy hablando en chileno, esto será cierto, ¿ah? Y me contacto con el niño, me doy cuenta que es un niño de la calle, que está llegando a la universidad después de una vida terrible, y entonces empiezo a investigar los niños de la calle, las enfermedades de contagio sexual, y sobre todo empiezo a hablar con él, a relacionarme con él, porque justo había llegado a Santiago para estudiar en la universidad, y entonces me contacto. En el caso, por ejemplo, de los indígenas, voy a vivir con los indígenas. Estoy con la machi, estoy viviendo con la gente que después va a tener ceremonias que voy a grabar. Y vivo con ellos un mes y se olvidan de que soy un documentalista, me ven como persona. Generalmente yo voy y vivo con la gente, estoy con la gente me ve como un ser humano y cuando después ya uno ya está usando una cámara, ellos no tienen una actitud de pose, no están posando para... No, dice, oh, mira aquí siempre Felipe está grabando y es un amigo que viene a grabar su... ¿Entiendes? O sea, hay, hay, hay algo interesante de conocer a la gente, de contactarse, de- de- es interesante el documental, porque el documental no es que el documentalista no esté, sino que el documentalista está para que el otro se pueda mostrar, ¿me entiendes? Entonces el documentalista no está diciendo, ya, ahora tienes que hacer tal cosa. No, el otro hace lo que quiere. Uno está ahí con la cámara y uno dice, ah, está haciendo esto por tal cosa. O me está contando algo que para él es importante. Te fijas, uno puede de repente preguntar, oye, ¿esto es importante por tal motivo? Sí, y te puede seguir la narración. ¿Entiendes? Pero no hay una puesta, o sea, sobre todo el documental más tradicional, porque hay un documental que se llama de puesta en escena, donde se inventa un documental, donde se hace una película, donde pareciera que fue un documental, pero es una ficción documentada.
Aquí hay una ficción famosa que llegó incluso hasta los Oscars, que se llama La Gente Topo, y La Gente Topo es una ficción, no es un documental. Recibió los fondos, yo estaba ahí cuando fui evaluador, y yo decía, no, si esto es una ficción, tú no puedes saber cómo va a terminar el documental, no sabes ni siquiera. Por ejemplo, el caso de Macha Eugenia, yo no tenía idea que iba a ser poseída por un espíritu, iba a estar ahí la Machi mapuche saltando y que el espíritu le decía qué enfermedad tenía el enfermo, que eh, una mujer traía unos orines de un enfermo, entonces ella eh, es poseída por un espíritu mapuche y yo no tenía idea que eso iba a pasar, pero yo sabía que dentro de la cultura mapuche, porque me habían contado los antropólogos, existía este rito, digamos, y que así funcionaba, digamos, que la machi se tomaba una hierba y que después venía un espíritu y la poseía y ese espíritu podía hablar sobre la enfermedad del paciente. Entonces, claro, yo sabía, entonces, e incluso como está en una película hecha en Mapudungún, entonces yo grababa todo lo que estaba pasando y después cuando lo tradujimos pudimos ver, hoy mira, aquí está, por ejemplo, ella habla de, muy interesante porque como no son católicos, entonces los mapuches dicen Dios niño, Dios niña, Dios hombre, Dios mujer, Dios abuelo, Dios abuela. Entonces tienen un Dios en 6 estados, o sea, ahí tienen un dios viejo, un dios hombre y un dios niño. Muy interesante. Desde el primer documental, es uno de los 20 documentales más importantes de la historia de Chile, del siglo XX, y es por eso, porque dice cosas que se sabía que existían, pero solamente quedaron registradas en este documental. Y se descubrió después que tradujimos la situación. Y Disculpa, ahí ¿cómo uno es? no, ahí uno no dirige nada, uno está ahí, se ubica de tal forma de no molestar a la persona, graba en silencio, se impresiona de lo que pasa, pero no hay una dirección. Buenísimo. ¿Cómo se llama este documental que comenta? Machi Eugenia, y está en YouTube, youtube.com/, esa rayita, Laredo que me he pedido cine, todo junto, Laredo Cine, /Laredo Cine. youtube.com/Laredo Cine. Ahí está Machi Eugenia. Machi Eugenia, ok. Machi O Eugenia. para que las personas Y lo les- busquen ahí. claro, y pueden ver el niño de la escuela, que es sobre este niño que se prostituye, el niño de la escuela que también está ahí. Y también está una ficción que se llama El Miedo, que es una historia en cine en 16 milímetros. Y tengo unos largometrajes, pero eso porque son de directores, entonces ellos tienen Sí, su, sí, ellos pueden derechos de buscarlo. autor y claro. No, Pero sí, ahí ya obviamente. es interesante las posibilidades. Y lo otro que también pasa, que es muy interesante, esto del tiempo, porque, por ejemplo, en el caso de la Macha Eugenia o Palín en la tierra de Boyilco, que es otro que es sobre un deporte mapuche, eh, son del año 90, entonces ya han pasado 35 años, ya es como parte de la historia del país. Eso también es muy bonito, que va quedando todo como, Registrado. claro, va a quedar como recuerdo, memoria del siglo XX. Bueno, pues gracias por comentar también también vamos a dejar esta información, voy a dejarlo aquí en la descripción, aquí abajo, en todo lo que comenta nuestro invitado Felipe. Y bueno, siguiendo un poco más con el podcast, le quisiera preguntar, eh, una vez que tiene esa introducción, esa investigación y entra, ¿usted hace un guión o cómo escribe un guión cuando no sabe qué van a decir sus entrevistados o lo que no sabe lo que va a ocurrir? ¿Cómo guía esa parte? Porque tengo lo que se llama la escaleta. Entonces en la escaleta yo tengo, por ejemplo, eh, las cosas que no pueden faltar. Entonces primero tengo una situación uno, situación 2, situación 3. Por ejemplo, en Macho Eugenia no podía faltar dónde estaba ubicada. No podía faltar que ella tenía un regue, que es un palo donde ella hace su ceremonia. No podía faltar que ella hace oraciones en las mañanas. No podía faltar que ella toma mate, que ella tiene una vida en torno al fogón, en la ruca. No podía faltar de que, etcétera, que la gente que llevaba orines para que la machi les diera la enfermedad a los familiares. No podía faltar con que ella sanaba las enfermedades de la gente usando
medicina, plantas, plantas de la zona, para solucionar los problemas de la diabetes, que son enfermedades de la sangre en el mundo indígena, o los problemas de la mujer, que son los problemas de menstruación, etcétera, o los problemas de la sangre también, que tiene que ver con la presión de la sangre. Entonces ahí tienen ellos remedios naturales, plantas que le dan a la gente según para que se mejore. Interesante. Entonces, para las personas que nos escuchan, entonces eso, ¿no? Crear la escaleta y con una escaleta guiarse cuando van a producir un documental y tener esas herramientas para poder hacerlo, ¿no? También en la ficción, porque tienes el primer acto, que son 18 escenas, también lo que no puede faltar para construir la situación inicial, cómo vive la persona, antes que pase nada, cómo es, cómo opina, qué siente, cuáles son sus relaciones humanas, cuál va a ser el problema que va a desarrollar en la película. Y generalmente el personaje desarrolla un problema. El tipo, no sé, pues, egoísta y en su egoísmo se queda solo, por ejemplo, por decir algo. Fíjate, entonces que uno trata un tema. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo que tratar un tema sobre de una película en Bolivia, por Bolivia, Paraguay, y el paraguayo tiene que ir a recoger las armas ahí después de que hay las matanzas en la guerra del Chaco, y está todo podrido, la gente, el olor a muerto, los cascos, y quiere recogerla para usarlo, para volver a usarlo. Sí, En cada historia y en cada experiencia y cada historia que se puede crear, ¿no? mira, sobre todo cuando uno, no sé, como que, yo no sé, como que lo puede vivir, cuando lo puede sentir. Yo soy muy asquiento, entonces no, imagínate tener que hacer algo así. Uno que es asquiento es terrible. No, 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 sí, no me pues gusta. sí, uno se queda de espectador, pero no quisiera vivir también algunas experiencias de que suceden, ¿no? En la realidad. Bueno, para ir poco a poco cerrando, vamos a hacer unas cuantas preguntas más. Si usted tiene que asesorar a alguien sobre guión, ¿qué es lo primero que le dice? Mira, lo primero es entender que hay muchas formas de contar la misma historia, muchas formas. Y que si uno trabaja, por ejemplo, para un director, tú le tienes que decir, mira, el capitán del barco eres tú. Yo te voy a proponer este camino, y si a ti no te gusta, te voy a ofrecer este otro, y si a ti no te gusta, te voy a ofrecer este otro, y si a ti no te gusta, te voy a preguntar qué camino quieres que tomemos. ¿Te fijas? Porque igual no existe una forma de hacer algo, existen millones de formas. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y lo otro es que eh, no hay que ponerse límites. Uno dice, ya quiero, no sé, tal cosa, no sé, necesito un yate. Si no tienes un yate, después te consigues una micro. Si no tienes una micro, un camión. Si no tienes un camión. Pero lo importante es que allí, en ese lugar donde sea, tiene que pasar una historia, que es lo importante. Entonces, uno no quedarse pegado con que no, si no tengo el avión, entonces no. Se van en una micro, se van en un auto, se van en un trufi. Ya no te preocupes, ¿me entiendes? Es como esos ladrones pobres que se arrancan en bicicleta y no los pillan nunca porque no se esperaba que el tipo se fuera en una bicicleta, por ejemplo. No, sí es cierto, o sea, esa parte es muy importante, ¿no? Para que hay muchas formas de contar y no hay que cerrarse también en tener tal vez un tono comunicacional. Ay, no, yo quiero contarlo más serio, yo quiero contarlo de esta forma y no cerrarse, ¿no? Y hasta tener ese trabajo con un director que es muy importante en esta parte para justamente que Y estas personas... te voy a explicar una cosa que también es muy interesante, entender siempre quién está narrando. Porque, por ejemplo, de repente puedo estar narrando yo, o el otro que está al lado, o el otro que está al otro lado, de repente puede estar narrando la mamá que está en la situación, el niño. Quien narra es el que mira la situación, en dónde está puesta la cámara, ¿entiendes? Eso también hay que tenerlo claro. Hay que tener claro quién está narrando, quién está contando lo que está pasando, desde qué ojos se están viendo. Sabes que se me va a cortar la batería, me dice, porque que ya estoy con poquita batería, así que yo creo que me Vamos a quedan estar dos por cerrando. ciento Dale. Uy, entonces está perfecto porque yo creo que con esto también son súper importantes. Entonces yo creo que vamos a estar cerrando.
Pues a ver, gracias también por participar de ese podcast. Yo creo que va a estar viéndolo ahí en las redes sociales, le voy a mandar. Y bueno, muchas gracias. Tal vez si quisiera decir algunas palabras más para nuestro público que nos está viendo. Mira, William, a mí me gusta mucho la actitud de la gente en Bolivia. Los jóvenes en Bolivia son creativos, están haciendo cosas, las universidades, las instituciones. Este, imagínate, con un simple teléfono puedes hacer hoy día audiovisual, cine, contar historia. Entonces, es un desafío que los jóvenes están asumiendo, se está aprendiendo, se está democratizando la información. Hoy día se puede acceder eh, a mucha información y investigar qué de eso te puede funcionar. Siempre la gente, yo partí viendo muchos cines, ya ahora es como un problema esto que es como entre los gitanos nos vemos la suerte, se veo una película empiezo a ver, ¿a dónde me lleva? ¿Cómo me quieren engañar? Y llega a ser terrible porque... eh, y lo otro también es que la mayoría del cine el buen cine se hizo entre el año 30 y el 60. Y lo que hacen los estudios hoy día, sacan las historias y las vuelven con nuevos actores. Pero son películas muy viejas, son historias muy viejas. Entonces, cuando uno quiere investigar la historia del cine, tiene que investigar la historia del cine del año 30 al año 60. Casi todos los cineastas hacen eso. O sea, eh, no voy a nombrar a nadie, pero están todos los cineastas norteamericanos mirando las películas viejas para poder hacer remake de temáticas que están ahí. Pero igual hay algo que pasa en Bolivia que está llena de historias. Mira, sí, me encantaría morirme en Bolivia, sinceramente. Tiene tantas historias tan sabrosas, es tan interesante, es tan intrigante, es tan diversa. No, yo creo que es el lugar del futuro. Y sí, sí. Me encanta verlos bailando, los jóvenes en las calles. No, 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 sí, es muy lindo, es muy lindo. Eh, sí, qué bueno que están aprendiendo y están aprendiendo a hacer audiovisual o cine o lo que quieran. Oye, un abrazo. Yo creo que en cualquier momento se me va a caer el sistema. Dale, dale, sí, nos despedimos ahí, nos vemos. Yo creo que vamos a estar hablando en otra oportunidad. Muchas gracias también por ayudarme en este Perfecto. proyecto. Que esté muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues ahí ya tuvimos la última despedida de nuestro invitado especial. Muchas gracias también por ver el video y recuerden, ahí que me pongo así. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos en YouTube y Facebook, no, TikTok, perdón, no tenemos Facebook, tenemos TikTok, Instagram y nos encontramos aquí también en YouTube. Espero que te haya gustado el video. Y esto es Luces, Cámara y Opinión. Hasta luego.